No es casual que este programa se llame De Frente al Sur. Tampoco es casual que a mis espaldas, Tierra de Fuego, esté en la parte superior del mapa. Si imaginamos el universo, en el universo los puntos cardinales son solo una convención del orden político establecida por el hombre. Y el norte denota el enriquecimiento, el poder financiero y económico, el conocimiento científico, el desarrollo. El sur, en cambio, es el territorio, el lugar del planeta donde está la pobreza, el éxodo, la crisis económica, la deuda externa, el desempleo, los silencios. En este programa entrevistaremos a personalidades de la ciencia, del arte, de la educación, personalidades que tienen una mirada crítica respecto al norte y una mirada crítica también al entorno social, político, económico que los rodea. Queremos aclararles que las entrevistas están grabadas y editadas. ¿Qué significa eso? Que a través de la edición hemos puesto en tiempo, por la brevedad del espacio que disponemos, aquellos conceptos más importantes que vertieron los entrevistados. Esta brevedad no significa una baja en la calidad, sino que significa un disparador de propuestas, de ideas, de discusión que aún en este sur nos estamos debiendo. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de dos temas fundamentales: los medios de comunicación y el lenguaje. Sí, el lenguaje. Para ello entrevistamos a dos especialistas, dos personas de medio, uno psicoanalista, el otro un periodista de larga trayectoria en medios nacionales e internacionales. Estuvimos con Carlos Gaveta, que se refirió a los medios de comunicación, la concentración de los medios de comunicación y la influencia que tienen precisamente esos medios en nuestra sociedad. Carlos Gaveta, director de Le Monde Diplomatique para el Cono Sur desde 1999, escritor de varios ensayos, libros, y desde el año 2004 es director del Diploma de Estudios Avanzados en Comunicación y Periodismo del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. También hablamos con Carlos Gaveta del peligro que implica la concentración, el poderío económico de los grupos multimediáticos. La gran concentración, desde mi punto de vista, ha hecho que los medios de comunicación pierdan independencia, a mi juicio. Porque evidentemente, tomemos por el caso CNN y Time Warner, se han aliado, se han fundido una empresa que transmite información a nivel mundial las 24 horas del día y una empresa que produce entretenimiento. Time Warner, documentales, películas de ficción, etcétera, etcétera. Otros socios son agencias de publicidad, multinacionales, como he dicho antes, grupos de inversores, fondos de inversión. Entonces, la pregunta es simple: ¿dónde está la objetividad de los medios, de esos medios de comunicación hiperconcentrados? Yo creo que estos medios de comunicación no responden a ningún interés social y a ningún interés de un Estado en particular, sino que simplemente están sujetos a la relación de fuerzas que se produce en el interior de su accionariado. Carlos Gaveta en esta entrevista destacó el papel que tienen los medios de comunicación en los procesos de integración regional a lo largo de los últimos 30 años, haciendo hincapié específicamente en el momento de nuestra dictadura militar. Durante la dictadura, con alguna honrosa excepción, nuestro periodismo fue vergonzoso. Yo no soy de esos periodistas que creen que debemos convertirnos en héroes. Si uno ve amenazada su vida, ve amenazada su familia, tiene todo el derecho del mundo a irse de la profesión. No tiene derecho a mentir. Bueno, a nosotros la sociedad nos paga teóricamente para que digamos la verdad. Si en algún momento, por alguna circunstancia, no podemos decirla, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, por lo menos de sección, que es lo que hicieron muchos periodistas políticos que pasaron a policía o a deportes para decir otra cosa. Pero la respuesta es que, salvo el Buenos Aires Herald, que era una publicación en inglés, y alguna otra publicación, la revista Humor, y alguna otra publicación clandestina, el papel de los grandes medios de comunicación argentinos fue vergonzoso durante la dictadura y durante la Guerra de Malvinas. ¿Y el Estado? ¿Cuál es el papel del Estado respecto a los medios de comunicación?
¿Puede el Estado, por ejemplo, ser propietario de un canal de televisión? A finales de los años 70, cuando la UNESCO le encargó al Premio Nobel de la Paz Jean McBride que hiciera una investigación sobre medios de comunicación en el mundo, cuando Jean McBride terminó ese informe y lo llevó a la UNESCO, Estados Unidos e Inglaterra abandonaron la UNESCO. Porque ¿qué decía Jean McBride en ese informe? Entre otras muchísimas cosas. Decía que los estados, no los gobiernos, los estados debían ser propietarios de por lo menos un canal de televisión de nivel nacional, debían poseer radios, debían establecer mecanismos de subvención a publicaciones independientes, por ejemplo, como ocurre en Italia, que las revistas militantes o las revistas de bajo tiraje, las revistas de ONGs, etcétera, etcétera, tienen subvencionado el precio del papel. Jean McBride, por ejemplo, decía que las televisiones y la radio pública deberían cederle espacios a las universidades, a los sindicatos, a las cooperativas, a las asociaciones vecinales. Entonces, evidentemente, eso sería otra cosa. Pero no se hace, y no se hace yo creo que porque hay intereses políticos determinados. Desde el punto de vista del interés de las sociedades latinoamericanas y desde el punto de vista del interés de los estados de América Latina, las informaciones que debería priorizar son justamente aquellas que hacen a la construcción de esos mercados, de esas sociedades integradas. Por ejemplo, la necesidad de obras de infraestructura comunes. Imaginemos Brasil y Argentina. Brasil y Argentina podrían aprovechar la energía de los ríos comunes, la energía eólica, podrían hacer intercambios como el que se está intentando ahora entre Venezuela, Argentina y Brasil en materia de petróleo. Todas esas informaciones deberían ser priorizadas. Debería priorizarse el aprendizaje del portugués en los países hispanófonos y el aprendizaje del español en Brasil. De todas estas cosas deberían ocuparse los periódicos y las cadenas de televisión y de radio, pero en general se ocupan sobre todo del deporte, de la farándula. Un acuerdo comunicacional en América Latina es perfectamente posible. De hecho, ya hay uno en ciernes entre Venezuela, Brasil y Argentina por Telesur, este proyecto motorizado básicamente por el presidente venezolano Hugo Chávez. Vamos a ver cómo funciona eso. Yo tengo mis dudas porque no se le ha asignado el dinero necesario, creo que es muy poco el dinero, y tengo algunas dudas sobre el enfoque profesional, pero en todo caso es algo muy positivo, muy promisorio, muy alentador, que debería extenderse y repetirse, multiplicarse. Ahora, si eso va a servir a los intereses políticos y sociales de la región es otra cosa. Depende de que sea privado o público. Y si es público, depende de que se lo considere una propiedad de los estados latinoamericanos o que cada gobierno lo considere propiedad suya para su propia propaganda. Eso habrá que verlo, pero como posible, es posible y yo agregaría necesario, absolutamente necesario para nosotros latinoamericanos, tal como está el mundo hoy, que es un mundo conflictivo, peligroso, donde se avisoran en el porvenir guerras no ya solo por el petróleo, sino por el agua, por productos básicos de esa naturaleza, por los mercados, por supuesto. En nuestro continente va a ser centro de las ambiciones de muchos países. Nosotros tenemos muchísima agua, tenemos muchísimos minerales, muchísima energía, muchísimo territorio, muchísima biodiversidad que ya está siendo muy ambicionada por las grandes multinacionales farmacéuticas. Entonces tenemos que empezar a organizarnos para protegernos en relación con todo eso, con lo que ya existe y sobre todo con lo que se viene. Y en eso, en esa construcción, los medios de comunicación deberían jugar un papel importantísimo. Pero yo no creo que haya que depositar esperanzas en los medios de comunicación privados y altamente concentrados. Para ampliar o completar lo dicho, nuestro entrevistado nos recomendó estos títulos.
Si se ve por televisión, es cierto. Si se lee en los diarios, es cierto. Si usted lo escucha por la radio, es cierto. Es cierto. Para saber si es cierto, estuvimos con un especialista en lingüística, en lenguaje, obviamente. Es un psicoanalista muy conocido. Se trata de Tom Lupo, que además es un especialista en rock nacional, trabaja en varios medios nacionales, en Radio Nacional, en Canal 7, en Canal A, de larga trayectoria. Se puede decir que es el padre del rock argentino. Pero no habló de música, o en todo caso habló de otro tipo de música. Sí, en realidad podríamos decir que la información es lo menos importante en el lenguaje, porque eso presupone un hombre que tiene una idea y se la comunica a otro, cuando en realidad uno podría decir que uno se entera de lo que piensa después que habla, pero el lenguaje tiene en realidad mucha más importancia. En realidad el lenguaje tiene que ver con la fábrica de hombres. El lenguaje es lo que genera sujetos que ingresan al mundo de los símbolos. Cuando el hombre no estaba, el lenguaje siempre está cuando yo nazco y va a estar cuando yo no esté. Y uno habla un trocito del habla de una época, ¿sí? El verdadero conocimiento del lenguaje es un reducto teórico y creo que no se divulgó lo suficiente, que la sociedad no sabe todavía la importancia que tiene el lenguaje a fondo, a tal punto que hay padres que no hablan todavía a los chicos porque creen que los chicos no entienden, o que la cultura permitió durante tantos años y permite que nuestra lengua sea sustituida por otras lenguas. Ahí no se entiende el valor que tiene el lenguaje. Alguien como en mi caso, que viene de la psicología y de la semiología, que se metió en los medios de comunicación, yo no podía dejar de saber lo que pasaba entre el lenguaje y la población. Y cuando me metí en radio y vi que el 95% de la música era en inglés, me pareció que era una barbaridad eso, todos los efectos que eso produce. Digamos que un chico que escucha en inglés puede alcanzar con una canción en inglés algo que podemos llamar un estado de ensoñación, equivalente a la masturbación, digamos, ¿sí? Pero para que alguien cambie de idea, para que pase el estadio que viene, para que se produzca lo que se llama un viaje en términos heideggerianos, se necesita la lengua. Él decía que el lenguaje es la casa del ser, nada menos. O sea, que el ser se nutre del lenguaje. Entonces, un chico me decía, no, a mí los Rolling me cambiaron la vida. ¿Y cuál es la letra que más te impactó de los Rolling? No, yo inglés no sé, pero a mí los Rolling me cambiaron la vida. Es imposible, no le pudieron haber cambiado la vida, ¿sí? Heidegger decía que el lenguaje es lo que permite un viaje y decía, cada artista le debe por lo menos en su tiempo a su sociedad un viaje, ¿sí? Entonces, desde ese instante donde yo percibo que no solo las canciones eran en inglés, sino que los negocios eran en inglés, que la ropa era en inglés, ahí ya no hay nada. Primero que no hay nada inocente en eso es un negocio del que monopoliza una lengua, pero que además se le estaba robando su propia lengua a toda una generación, que eso era increíble. En una cultura donde tenemos grandes letras del tango, del folclore, del rock, gran poesía, era absurdo que se le robe, no teníamos una lengua pobre como para que eso sucediera, ¿sí? Self, sale, outlook, delivery, fast food. ¿Qué tienen que ver todas esas palabras con nuestros proyectos, con nuestros sueños, con nuestras ilusiones, con el lenguaje y la soberanía del lenguaje? Bueno, defender la lengua debería ser equivalente a defender la soberanía. Lo que pasa es que no hay una percepción muy clara de esto. No solo desde el punto de vista social y económico, digamos. La lengua es lo que permite la riqueza, la expresión, lo poético, ¿sí? Lo que permite poder poner en palabras las angustias. Así que manejar bien la lengua es, digamos, es de vida o muerte. Pero además, cada vez que yo adhiero a una lengua extranjera, estoy adheriendo a sus productos también. Generalmente se dice que hablar es gratis. Nuestro mundo, nuestro universo, nuestros conocimientos se apoyan en palabras, cataratas de palabras, pero las palabras no son gratis. Habiendo royalties, y nosotros estamos pagando por palabras, cada vez que compramos una Coca-Cola, cada vez que compramos una marca, incluso de productos que se hacen acá, pero que llevan una marca en el doble sentido, queda marcado con la lengua extranjera, tenemos que pagar un royalty por el uso de esa marca. Mirá hasta qué punto es importante defender nuestra lengua, defender nuestra economía y por supuesto nuestra identidad, digamos. Una bella lengua como la nuestra, preguntarle si no un Borges. Borges decía que el español es uno de los lenguajes más ricos que hay, ¿no? Porque hay que diferenciar lengua, lenguaje y habla, ¿no?
lenguaje es la capacidad potencial de hablar que tiene un sujeto en cualquier lugar del mundo. La lengua es la específica, el inglés, el español, pero también está modificado, porque después está el habla. No es lo mismo el habla de un porteño que de un madrileño, ¿no? Basta subir a un colectivo acá, encontrarse con un español y gritarle Conchita para ver el efecto que produciría en Buenos Aires. En Madrid nadie se daría vuelta, ¿no? El habla modifica, pero modifica en matices, digamos, ¿no? Borges decía que nuestro español es hermoso, que es uno de los idiomas más ricos, que irónicamente decía con mucha sabiduría, que tiene un defecto, que es tan rico que le permite al usuario del español soñar en vez de hacer. Los españoles somos muy soñadores. En cambio hay lenguas más breves, más, ¿no?, directas, más pragmáticas, como el inglés, en donde los sueños no son tan fáciles. Dice, por eso los americanos necesitan ver la cosa. Por ejemplo, dice, no pueden imaginarse la luna. Tuvieron que ir hasta la luna para darse cuenta que existe la luna. En cambio yo ya había estado en la luna cuando escribí La luna está en la palabra luna. En realidad la lengua tiene una gran capacidad de generar términos nuevos y puede suplantar a los términos extranjeros fácilmente, pero puede incorporarlos sin que corra ningún riesgo. El problema es la cantidad, por supuesto. Lévi-Strauss decía que la importación de una cultura o de una lengua extranjera debe ser siempre hecha con mucho cuidado, del mismo modo que cuando entra un virus a un cuerpo, que si es muy fuerte, termina venciéndolo, ¿no? Acá hay una importación masiva de terminología, pero sobre todo de productos y de cultura, sobre todo la cultura extranjera, como decir lo que es la música, el cine. Eso es más peligroso que la incorporación de términos, porque el lenguaje tiene una capacidad infinita de generar términos, ¿sí? Es un sistema que puede escupir. Uno dice masa, y le cambia una letrita, la T, la S por la T, mata, y ya es otra palabra totalmente y significa otra cosa. Además, masa, con una sola palabra, para ver cómo funciona el lenguaje, yo no sé cuántas cosas puede significar masa. Puede ser la masa de la física, puede ser Mirta Massa, que fue una Miss Universo Argentina, puede ser la masa que va a la plaza, puede ser la masa que te golpeó con una masa en la cabeza, ¿sí? Digamos. Es un sistema tan maravilloso que produce infinita posibilidad de creación tiene, porque basta que le cambie el antecedente y el consecuente y ya cambia el sentido. Y además los términos no tienen mucho valor en sí mismos, pierden el sentido. Yo entro a una farmacia y digo Colgate, y el tipo no me insulta, porque dice Colgate vos, me da un dentífrico. Pierden el sentido con el uso, ¿sí? El lenguaje puede incorporar términos extranjeros, ese no es el problema. El problema es cuando incorpora toda una cultura. Eso es devastador, no las palabras. Les propongo un juego de palabras. Cuando uno denomina, marca límites, pone referencias, puntos de referencia. Y el que domina también marca límites. El que denomina, ¿domina? Esto es así, el que denomina, domina. Me hace acordar a una de las grandes batallas que siempre se produjo en la historia de la humanidad, una de las grandes batallas, siempre fue, podríamos decir, entre los razonantes y los apasionados. Los razonantes los apasionados son los que hacen el producto, es el obrero, el artesano que hace un producto, y el razonante dice, eso vale tanto, es el que pone el precio. Y la lucha siempre la ganaron los razonantes. El que puede poner el valor al producto, el que puede denominar, domina, por supuesto. Nosotros hemos aceptado alegremente una denominación del imperio que habló nos llamaron subdesarrollados, y nosotros compramos eso, ¿no? Eso es una barbaridad, porque eso implica un gran prejuicio que parece que una cultura fuera menor a otra, menos desarrollada la cultura. Eso habla de hombres menos desarrollados, eso habla de pobreza, de más tontos. Esto es una falacia. Uno de los planteos más importantes que hizo Lévi-Strauss al estudiar tribus de todo el mundo, es que no hay pueblo superior a otro. Todos tienen las mismas reglas elementales de parentesco que la estructura importante del sujeto, ¿sí? No hay culturas superiores a otras. Y si le agregamos lo que dice Lacan, de que lo único que progresa es la tecnología, que el hombre efectivamente siempre es el mismo. Aristóteles, para levantarse una mina, tenía los mismos problemas que tenemos actualmente para levantarse una mina. No varió nada. Lo único que puede ser progresar un poquito eso es el psicoanálisis, que tiene menos de 100 años y de un futuro dudoso. Por lo tanto, no hay progreso en realidad del sujeto.
Cuando se trata de competir con las mismas armas, por ejemplo, una máquina de escribir, ¿qué le tiene que envidiar Borges, Walsh, García Márquez? ¿Qué le tiene que envidiar a cualquier intelectual escritor del mundo? Nada. Lo que progresó fue la tecnología. Entonces, ¿vamos a aceptar decir que una cultura es más desarrollada que otra porque anda mejor los teléfonos, tiene más bombas atómicas? Esto es una barbaridad. Yo propuse, por ejemplo, un artículo que en vez de subdesarrollo lo reemplacemos por surdesarrollo, que es un punto de nuestro desarrollo. Con este tipo de economía, con este tipo de cultura, ¿quién sabe si algún día, cuando la polución y el canibalismo destruyan Europa, Estados Unidos, y nosotros seamos una fuente de reserva para el mundo? Vaya a saber el destino de este subdesarrollo. Pero nosotros mismos no deberíamos aceptar nunca más llamarnos subdesarrollados, primer mundo, segundo mundo, ¿en qué es el tercer mundo? Ahora los diarios hablan de que se vuelven a juntar personajes del pasado para volver a insistir en la utopía de ingresar en el primer mundo. Eso es una barbaridad que aceptemos nosotros. Eso es decir, sí, amo, tienes razón. Me acuerdo de una frase de Guillén que decía: mi abuelo fue esclavo, que se avergüence el amo. Entonces me parece que defender nuestra lengua es defender nuestra identidad, nuestra economía, nuestro ser en el mundo. Así que quería hacer un llamado a que reflexionemos y cuidemos como decía Neruda, nuestra bella lengua. Los conquistadores torvos se llevaron todo y nos dejaron todo. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Nos dejaron las palabras. No nos robaron las palabras, tampoco nos robaron las ideas, por suerte, y tampoco nos roban los libros. Los textos que vamos a presentar son los que nos dejó nuestro entrevistado para ampliar los conocimientos de su entrevista. Bueno, llegamos al final de este primer programa de Frente al Sur. Un programa que se propone, como dijimos al comienzo, un espacio de reflexión, una mirada diferente sobre esos 4 puntos cardinales que alguien nos impuso, señalando dónde estaba el norte, el este y el oeste. Nosotros preferimos decir dónde queda el sur. Y en ese trayecto estamos navegando, sumando voluntades, sumando amigos, sumando ideas, conciencia y creando un nuevo proyecto latinoamericano. Desde nuestro lugar, ese es nuestro pequeño grano de arena. Hasta el próximo encuentro.